Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482-46-85. Beta Iveco. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, él nos dirá su nombre y charlaremos a ver qué sabemos de su historia. Miguel, ese es el nombre. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel. Palma. Palma. ¿Y el apellido de la vieja? Gagliardo. Gagliardo. ¿Natural de Rosario? Mis padres, los dos. En realidad, Mateo Guido Titino Vittorio. ¿Para quién es Mateo Guido Titino Vittorio? Mi papá. ¿Cómo se llama? Mateo Guido Titino Vittorio. Ese es su nombre original italiano. Vino acá de muy chiquito. ¿Palma y Palma porque por el sitio de origen o porque era Palma el apellido? Palma el apellido. Y Yolanda. Repetime los números, me gustó. Mateo Guido Titino Vittorio. El tercer varón de la familia, cargó con todos los nombres que faltaban para cumplir con... Yolanda, que mi madre en realidad había nacido en Los Molinos, que es un pueblo acá cerca, y sus padres vinieron acá a Rosario de muy chiquita también. O sea, son dos rosarinos afincados de niños pequeños. Yo nací en un pueblo, no nací en Rosario. ¿Pero por qué? ¿El viejo laburaba en ese pueblo? Mateo Guido era médico. Titino Le decían muchos amigos. Mateo fue a trabajar a Mugueta como médico. Fue el pueblo que consiguió, o sea que cayó en Mugueta literalmente porque ahí había un consultorio y le ofrecieron trabajar como médico. Se instaló, unos meses después se casó y ahí fuimos naciendo mis hermanos y yo. ¿Y vos sos Miguel Ángel? Miguel Ángel porque no pudo ser Leonardo. Mi mamá tenía ese berretín. ¿Pero por qué no puse Leonardo? Porque discutieron mucho si Miguel Ángel o Leonardo y finalmente quedó Miguel Ángel. Ganó Miguel Ángel. Yo, digamos, en la fantasía me siento más Leonardo que Miguel Ángel, pero bueno. Y entonces la infancia es Villa Mugueta. Villa Mugueta. ¿Cuántos hermanos? 3 hermanos. Cacho, como lo conocemos nosotros, Sabatino, que es su nombre real. Sabatino completo. Sabatino. Eso tiene que ver con lo que me preguntaste el apellido. Sí. Porque parece que es un nombre que se transmitió de abuelo a nieto durante unas generaciones. El primer Sabatino fue encontrado en la calle, por eso se llamaba Sabatino, porque un sábado lo encontraron, aparentemente. Y una hermana más chica que yo, Cacho me lleva unos añitos, no muchos, y yo le llevo apenas 1 año y medio a mi hermana, que se llama Alicia. ¿Tu hermano o tu hermana dejaron un nombre más común? Una historia trágica también. Tengo historias para todos los nombres, si querés tenemos un programa. Porque entre mi hermano y yo hay otra niña que murió de muy pequeña, de 1 año, se llamaba Alicia Beatriz, igual que como se llama mi hermana, Alicia Beatriz. Es una historia... Pasaron el nombre. Sí, Lo de Sabatino me recuerda la historia de el hijo de José González Castillo, el anarquista español, padre de Catulo Castillo, porque no lo dejaron anotar como feriado dominical, como descanso dominical, que era el nombre que le quería poner, porque estaban peleando eso. Y le puso Catulo, o Cátulo, como quiera mencionarlo, por esa razón. Y era en esa época medio como rosarino José González Castillo, anduvo por acá. Pero sí ponían ese nombre Sabatino, yo no sé si viene del viejo anarquista o de esa historia que vos me contás de los encontraron los sábados. Fue así. Y además acá costó mucho. En realidad, mi hermano no es el primer nieto de mi abuelo Sabatino.
Es el segundo, pero el primero vivía en Buenos Aires y no lograron encontrar un juez de paz que aceptara ese nombre. En cambio, al lado de mi pueblo hay un pueblo que se llama Vigán, y el juez de paz de Vigán se llamaba Sabatino. Entonces, buenas. Entonces, ¿cómo no le voy a poder poner ese nombre? Y se lo puso, y así se llama. Inmediatamente Cacho es el nombre oficial porque era un nombre, en aquel momento era un nombre difícil de Sabatino Alberto. Sí. Sí, bueno, yo tengo en algunos años conocí, amigo, ahora conocido porque hace muchísimo que no lo veo, que se llama Juvencio Liberal, porque el viejo era claramente anarquista. Y la compañera Libertad Lamarque es Libertad Lamarque por la misma razón. O sea, hay mucho de en el nombre apostar a una historia, ¿no? Ahora ya no. No, tal vez sí. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y armaste el mismo lío o no? No. ¿O fue otra pelea con tu pareja? No, esa? nos pusimos de acuerdo muy rápido. Lucía se llama Lucía. Nosotros pensamos que le poníamos un nombre absolutamente original y pensado, y cuando fuimos al jardín eran 4 las Lucías. Y Esteban se llama Esteban Manuel, porque nos gustaba mucho a los dos el nombre Esteban, y Manuel también nos gustaba, por eso se lo pusimos. Lucía tiene un solo nombre, Esteban tiene 2. Y Villa Mugueta me dijiste. Villa Mugueta. ¿Es primario en Mugueta? Y secundario casi completo también. Hay secundario en Mugueta. Estoy preguntando porque por la edad a lo mejor hay pueblos en donde después recién los armaron a los colegios, ¿o no? Mi padre, aparte de médico, era un militante importante de la vida y fue trabajando distintas cosas. Así que cuando llegó el turno de la secundaria, se abrió el secundario. Los padres, también muy militantes como él, pelearon mucho para que hubiera un secundario en Mugueta, y yo empecé el secundario en el primer año del secundario del pueblo. Hice hasta 3er año así, y después terminé acá en Rosario. ¿Y después? Un cambio... ¿Volviste a Mugueta? ¿No volviste a Mugueta? ¿Qué te afincaste en Rosario? ¿Cómo También es? salvando la distancia, ¿no? La misma distancia con Leonardo o con Miguel Ángel la tengo con Troilo. Yo siempre estoy volviendo. ¿Qué me voy a ir? Yo permanentemente estoy en contacto con mi en pueblo. realidad, el poema que es Nocturno y Gordo dice: alguien dice que me fui, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Toca decir, si siempre estoy llegando. Sí, siempre estoy llegando. Sí. Bueno, El sentido es ese. ahí ¿Nunca te fuiste de Mugueta? No, nunca me fui del todo. Nunca me fui del todo. Ahí siguen estando la casa de mis padres, donde vive mi hermana ahora. Ahí hay un campo que es parte de nuestra vida, al que voy con frecuencia. Ahí hay afectos importantes. Ahí está, por ejemplo, el fútbol más importante de mi vida está ahí. ¿El fútbol como jugador? Como jugador, sí, como jugador frustrado, ¿no? Como jugador que nunca llegué a plasmar ahí muchas cosas que deseaba. Pero bueno, ahí he jugado, en esa cancha, en el Club Atlético Eduardo Herz. ¿Eduardo? Herz. ¿Herz con H? Con H. Hay un club en Rosario también que se llama Herz. Club Herz, por allá, por alguna zona sur. Ignoro quién es Herz. En el caso de mi pueblo, yo también. Es alguien que tenía por allí un predio importante agropecuario, y había un famoso campo Herz. Ah, por eso se llama así. La camiseta no, la camiseta es la gloriosa camiseta de Boca. Por eso yo, cuando ando por el país, que viajo mucho, y la gente me pregunta si soy de Newell o de Central, yo digo, lamentablemente soy chacarero de Boca, porque allá la mayor parte de la gente es de Boca o de River, y la mayoría de Boca porque la camiseta del pueblo es la camiseta de Boca. ¿Y cuando viniste a Rosario, a qué viniste? Vine porque por el tema del estudio universitario, era una época complicada. Yo vine a Rosario en el año 77. Probablemente mis padres pensaron que era importante que yo terminara acá para poder acceder a la universidad, y la historia así lo marca, porque le costaba mucho a los chicos del interior venir a hacer el traslado desde una experiencia de secundaria en un pueblo a ingresar a la universidad en la época en que había ingreso universitario, ¿no? Yo transité esa etapa del ingreso y complicado. Entonces, los últimos 2 años lo hice acá en un lugar totalmente distinto, que es el Colegio San Bartolomé, el inglés como se lo conoce habitualmente en la calle. ¿En calle Tucumán? En calle Tucumán, tal cual. ¿Y de cuál de las 3 casas fuiste? Cunningham Graham, de la Casa Azul. La Casa Azul. Sí. O sea. ¿Y te tocó ir allá a la punta de A la ciudad? Granfield, al campo de deportes, sí. Sí.
ahí pegado al mercado de Concentración. ¿Y después qué? ¿Vos los fines de semana vuelta a...? En esa época, en la época del secundario... ¿Te ponían de pensión o con un tío? Una tía? No. Acá, como mis padres eran los dos de acá, mis abuelos estaban acá. Así que viví primero con mis abuelos un tiempo. Ya mi hermano estaba acá porque ya estudiaba en la facultad hacía tiempo. Así que mis abuelos aguantaron un tiempo, aguantaron estoicos 6 meses con nosotros dos allí y después... ¿Tus abuelos paternos o maternos? Maternos. Maternos. Después se fueron ellos. ¿Cómo será que no aguantaron que se fueron ellos? Es el caso, en vez de irnos nosotros se fueron ellos, pobres. Un tío que tengo, un tío muy amable, pensó que no era vida para mis pobres abuelos y se los llevó a un departamento, les puso un departamento para que ellos pasaran su vejez un poco más tranquilo con 2 jóvenes, adolescentes jóvenes, medio inquietos. ¿En qué barrio era eso? En la esquina de Iriondo y Pellegrini, los famosos monoblocks, los de Kempe, de Demidi. Ahí pasé parte de mi infancia también. O sea, ¿desalojaste de ahí a los abuelos? Se fueron. ¿Desalojaron a los abuelos de ahí? Se fueron los abuelos, sí. Los abuelos que originalmente eran de Fisherton, ¿no? Eran del Fisherton de Córdoba para el sur. Sí. También en una calle, la calle 14, ahí donde se emplazó la primera gallega. La primera, sí. Ahí, en esa esquina de Córdoba y calle 14. Ahí mis abuelos, ahí también pasé parte de mi niñez porque mis abuelos maternos vivían allí. En realidad es muy graciosa la historia porque mis abuelos paternos también, a la vuelta, mi otro abuelo tenía una fábrica de soda y ambos trabajaban juntos, eran como en la misma manzana vivían. ¿Fábrica de soda, sifones? Sifones, tal cual, la Hidropalma. ¿Cómo? Hidropalma. Dicen que mi abuelo fue el inventor del sistema para poder embotellar la soda. La primera embotelladora de soda, dicen que... Estaría lleno de guitos si fuese así, lo hubiese patentado, pero qué sé yo. Mal no le fue. No le fue. ¿No? Y entonces, ese fue el primer barrio. Ese fue el Iriondo y primer Pellegrini. Zona diferente a la de hoy. Totalmente. Barrio en aquel entonces. Barrio. Rodeado de canchas de fútbol también. Ahí estaba Juan 23, Pablo VI, todavía no estaba el hospital, todavía no estaba la universidad, todavía no estaba la estación de servicio. Todo eso es todo nuevo. Todo nuevo para tu cabeza de nene. Claro. Sí, tal cual. Cuando yo miraba desde allá arriba, teníamos el último piso, el piso 12, era el campo prácticamente, eran todas casas bajas, no había nada. No sabes que no viví por ahí, pero tengo una anécdota muy linda en esos años. Yo soy de Santa Fe y conozco al abuelo, soy contemporáneo del padre y conozco al hijo de los López Macía. Hay un López Macía que es uno de los que mejor sabe, más sabe de turf, pero vive en Buenos Aires. Y estaba el cabezón López Macía, Raúl se llama, como yo. Y laburaba en prensa en Gobernación, que tenía la sucursal, digamos, en jefatura. Y era, como corresponde a todo periodista, muy vago. Y lo mandaban a buscar con un auto de la Cana. O sea que venía un auto ululando de la Cana a 9:30 de la mañana y le tocaba el timbre. Hasta que los vecinos terminaron enterándose que no era que buscaban un ladrón, sino que buscaban un laburante vago. Me decía, vos sabés, negro, el sobrenombre mío anterior, ¿no? Vos sabés, negro, que les pido que no me dice, pero a veces dice, viene el gobernador y hay que hacer el parte. Porque en esa época, así, la gacetilla de que llegó, dice, y me putean porque no, yo me olvidé, se olvidó por la ginebra, ¿no? Sí, claro. O sea que conozco esa zona de monobloc y me la imagino, o sea, es un lindo cuento en mi cabeza, con un auto de la Cana llegando a buscar a un tipo, el celular. Sí, ululando 2 o 3 veces por semana porque este vago no llegaba. Después, también lo podés recordar porque era el asiento de los circos en una época. Sí, claro, de este lado. Exactamente, sí. Entre Caferata y Crespo estaban siempre los circos. Que ocupaban la cancha de fútbol, para nosotros era un problema porque... Los circos, claro, cada uno tiene su propia vida y en Coronda, que era donde vivían mis abuelos maternos, mi abuela, porque el viejo estaba muerto, estaba la casa de este lado y de este lado digamos, sería una media manzana, que eran las que usaban los circos. O sea que en verano, que era que las vacaciones, nunca hubo vacaciones, había que tirarlo
a los pibes en algún lado para aliviar la economía y que sacarlos de la rutina. Así que la mía era Coronda y Barranca en las vacaciones. Y en Coronda yo ligaba toda la noche el espectáculo de circo porque cruzábamos y desconectados son los pibes Sí, los que claro, nos alquilan. claro. Oye, sí, les cagaban la canchita. Uf. Y a la noche era difícil dormir porque los animales a la noche aúllan, por ejemplo. Los leones, no sé si tienen hambre o qué, Rugen, pero los leones sí, rugen. rugen más que aullar, es verdad. Aullan los lobos. No sé si tendrían lobo. No, bueno, no, pero se colaban al circo por lo menos, ¿no? No, ya éramos grandes para el circo, ya era... No tan grandes, pero éramos... Y de ahí a la facultad, ¿y alguna otra cosa o no? ¿O eras medio de casa No, al laburo a casa? No. Siempre fui como una persona de inquietudes, llamémosle. La inquietud del teatro ya la tenía. Yo ya vine de Mugueta haciendo teatro. Y acá en Rosario me costó ubicarme, pero también lo resolvió mi hermano eso, porque un día volvió y dijo, nos anotamos en el taller de teatro tal y tal, y ahí ¿Con empecé. quién? ¿Con quién? Contá, ¿con quién? En Arteón. ¿En Arteón? El taller legendario de Arteón. ¿Con Zapata? Con Néstor Zapata. O los otros días, por otras razones, absolutamente... Los otros días, 2 días anteriores a esta nota que estamos teniendo en este momento, me acordé de María Teresa Gordillo, que era, digamos, uno de los pulmones serios de Arteón. de ese grupo, ¿no? Sí, De ese sí. grupo. O sea, bueno, yo caí en el corazón de esa historia. Digo, ahí estaba todavía de chiqui, así que ahí encontré, yo tenía 16 años, ¿no? Era niño casi. Y ahí encontré como unos padres acá en Rosario, ¿no? Hoy ya los veo como hermanos mayores, pero bueno, en aquel momento eran casi como padres. Sí. Después también tenía... Sí, estamos hablando de Arteón. ¿Ya se llamaba Arteón? Se llamaba Arteón, sí. Con Néstor Zapata, Sara Limber, María Teresa Gordillo, si vos decís que estaba Chiqui, estamos hablando de la Chiqui González, y ya habría desaparecido Daga. Todavía no. Todavía no. O sea, fue maestro, Miguel Daga fue maestro, desapareció poquitos años después, pero casi 10 años desde que yo me incorporé a esta historia, él estuvo, no, casi 5 años. Creo que murió en el 84, Miguel. Sí. Carlitos Medina también vivía, también formaba parte del grupo. Frida, que era como el alter ego de Marité, hacían más la parte de teatro para niños. Esa es una parte. Sí. Y por otro lado, medicina. Y la tercera pata que nunca me abandonó, que es la del deporte. Y la Entonces, tercera pata, ¿de qué jugabas? ¿De qué jugás? Mirá, yo jugaba o de 8, o de 9, o de 10. Para la gente que entiende la numeración del fútbol antiguo, que era de 1 a 11, Sí. o de volante por la derecha, o volante creativo, o de punta. Eran los 3 lugares que a mí me gustaban. Si es por mí, a mí me gustaba más jugar de 8. Ese era el lugar mío, era mi lugar en la cancha. Así, pero muchas veces por las características del juego me ponían de punta, a jugar de A delantero. pelear hacia arriba. Sí. Bueno, Pero eso tiene una connotación con lo que estábamos hablando, que cuando yo vine a Rosario aún no tenía definido qué iba a hacer. Y tardé mucho tiempo en ir eligiendo. Y mi vida transcurre entre esos 3 basamentos, ¿no? Que serían la medicina, el teatro, y en aquel momento empecé a estudiar educación física, que era lo que se podía hacer cuando uno era deportista o intentaba hacerlo y quería hacer algo con su vida y no encontraba. Así que también empecé las 3 cosas juntas. O sea, cuando yo estaba en primer año de la facultad de medicina, también iba a primer año del profesorado de educación física y también hacía teatro en Arteón, las 3 cosas. Y así siguió, ¿eh? Vamos por parte. De profesor de educación física. No me recibí. No te recibiste. No. De médico sí. De médico sí. ¿Y de teatrero? Me recibió la vida de teatrero, pero tampoco me recibí de teatrero. Yo, si tengo un título en esa línea, es la de hacedor teatral, la de gestor. ¿Qué palabra le ponemos? No, está bien. Me gusta más la gestión que la artística, por decirlo de alguna manera. Con los años descubrí que tenía una pasión escondida por gestionar, por organizar, por hacer el trabajo. Armar grupos, armar cosas. El armado es lo que más me apasiona. Se me da lo otro, pero esto es lo que más me gusta a mí. Donde yo me siento, donde tengo fiebre es cuando organizo cosas. Y
¿Cómo era esa facultad? Porque eran años, vos me decís, te mandaron en el 77, 78. Bueno, te tocó una... Has llegado en un momento especial, muchacho, Sí. a Rosario. Sí. Tal vez la elección del colegio por parte de mi padre, que no tenía tradición con esa escolaridad. Era para asegurar que llegaras. Sí, para asegurar que llegara, que volviera a casa y que estuviera en un marco contenido. Era un colegio de doble escolaridad con cierto toque familiar. Con mis compañeros aún me veo, 40 años después, sí, sí. La facultad era un lugar complejo, se rindió un examen de ingreso tremendo para llegar. Era 1 a 10 la proporción. Y yo estaba como enfocado en entrar o entrar. Así que pasé esos meses de mi vida muy compenetrado con la idea de aprobar ese ingreso y lo hice. Y la facultad era un lugar muy represivo. Era la época que todavía estaban todos los bares alrededor de la Facultad de Medicina. Sí. Ahí en calle Francia, casi Santa Fe, había 2 o 3 bares. ¿Y en Olegario Tejedor? Los bares tradicionales, Sí. donde yo tenía que dejar mi bolso porque no se podía ingresar a la facultad con un bolso. Y yo llevaba ahí la ropa de educación física, porque a la mañana cursaba medicina y a la tarde me tomaba la que en aquel momento era la E, de ahí mismo, de casi la esquina de la facultad, que me llevaba hasta 27 de febrero y Ovidio Lagos, que es donde estaba el estadio municipal, y ahí funcionaba el profesorado en aquel momento, antes de irse a Baigorria y antes de estar en el hipódromo. Y yo no podía ir vestido con la ropa de educación física, tenía que llevar ropa, digamos, de gente decente, y tampoco podía entrar con el bolso, porque era peligroso. Entonces había que dejar el bolso en el bar. Entonces yo hacía una cosa rara, que era tener abajo de mi atuendo de decente, tenía lo que sería el equipo del profesorado, y me cambiaba lo que se podía cambiar arriba del colectivo en el traslado entre un lugar y otro. La facultad estaba dividida, o sea, era difícil pasar a la parte del hospital, porque la facultad estaba como bloqueada para el acceso a lo que más interesante, que era el Hospital Centenario, ¿no? Muy difícil, grupos pequeños, éramos una facultad acostumbrada a recibir miles de ingresantes, 200 personas como seleccionadas. La facultad... Sí, yo conocí otra facultad y pasar a andar todo el día y la noche, cruzar del Centenario y salir por calle de Santa Fe no era un problema No. que afligiese. ¿Y ahí estudiaste y te recibiste? Sí. ¿Y no te aceptaron ni en New, ni en Central, ni en ningún equipo de eso? ¿Para jugar? Sí. Hice mi paso por Newell en algún momento, ahí en la época de la 4ª división, por así anduve dando vueltas, pero no. Ahí no fue culpa del club, ni culpa... Ahí me falló un poco diría un tío muy querido, la noria, me falló la noria, digamos. Esto de entrenar, entrenar y entrenar, ¿no? Era una época donde el entrenamiento era duro. Siempre me acuerdo de una pretemporada en Renato Cesarini que me marcó para siempre, que abandoné en plena pretemporada porque no podía más del dolor de todos los lugares que te imagines. No estaba preparado para eso, no estaba preparado para entrenar. Siempre yo tengo... Bueno, pero fíjate que hay algo de lo que puedo hablar con vos, porque seguro me podés ilustrar, más que hablar, preguntar. Normalmente los jugadores de fútbol tienen un defecto que es una infancia pobre y desnutrida que da una osamenta y unas articulaciones con problemas, porque en la etapa de la formación esta fue incompleta en cuanto al desarrollo de las mismas. Pero no puede ser ese tu caso. No era mi caso. Mi caso, en todo caso, era al revés. Era un gordito. Tal vez un gordito. Tal vez un gordito que le costaba mucho el estar preparado para el entrenamiento riguroso. Yo creo que es un problema del conocimiento a la época, porque, a ver, junté en algún momento las dos pasiones, porque finalmente como médico hice una especialidad que es la deportología. Y me dediqué mucho a esto, al tema del fútbol y del estudio de todo lo que tiene que ver con la fisiología para poder jugar al fútbol. Digo el fútbol porque el deporte más que nada para poder hacer trabajo profesional. Interrumpo, porque si no después Salté. No, si no después me olvido. No, sigo en lo mismo. Uno de los clubes de Rosario, hoy, esto lo estamos grabándolo sobre junio de 2019, porque puede repetirse varias veces y entonces a lo mejor lo repiten
esto va a salir pronto, pero después lo repiten a lo mejor dentro de 6 meses y dicen de qué está hablando el bigote. En los últimos tiempos, uno de los problemas que tuvo el Club Rosario Central es que un practicante recién recibido de médico, y aparentemente con la especialidad a la que vos te estás refiriendo, quedó a cargo del equipo de Primera de Central. Entonces había líos con las lesiones, el diagnóstico de las lesiones inventadas porque él salía de joda con ellos y les afirmaba que el jueves tenían sobrecarga muscular para que descansaran porque habían estado de borrachera el miércoles, y un armado que aparenta más bohemia que seriedad científica. Y vos de lo que me estás hablando es del comienzo en la medicina deportiva a regularizar el punto para que la productividad o la eficiencia sea mayor. Claro, yo desconozco el caso, ¿no? No, pues yo me acordé. No, digo... No te quiero complicar con el caso. No. Si no lo digo me olvido, es eso nada más. No, pero te quiero contar algo que tiene que ver directamente con eso. En realidad, el médico que uno conoce del club de fútbol, el médico que a veces uno ve ahí en el banco cuando están trabajando, es el médico que tiene que estar ahí en ese momento, que sería el traumatólogo, que es el que entiende de lesiones deportivas, para hacerlo claro, y que además las soluciona, porque la lesión deportiva tiene una instancia primaria que es la de arreglar lo que está roto, lo que se rompió, lo que se complicó. Nosotros, los deportólogos, hacemos otro trabajo. Generalmente no somos cirujanos, no hacemos la parte, digamos, de lesiones deportivas. ¿No acomodan el menisco con la tijerita? No. Nosotros estamos más en la preparación fisiológica de un cuerpo que necesita tener una exigencia muy completa para la práctica de un deporte que se hace muy profesionalmente. Entonces lo que estudiamos es la fisiología de la persona sana para ver cómo con entrenamiento se la lleva a su óptimo rendimiento. Ese sería como un poco el trabajo. Trabajamos más durante la semana que en el partido. Entonces, a lo que yo me iba a referir era que probablemente en el momento en que yo intentaba jugar, no existían estos conocimientos de fisiología que existen ahora, donde a cada jugador se le busca el punto óptimo de entrenamiento y no el colectivo. Nosotros entrenábamos, entonces por allí había entrenando un arquero que medía 1,90 m y pesaba 80 kilos y tenía una flexibilidad enorme, y un tapón que a lo mejor medía 1,58, 1,60 y era rápido como un chijete y jugaba de wing, digamos. Y todos recibían un entrenamiento, y eso es imposible porque son cuerpos distintos con necesidades distintas y con sobre todo objetivos distintos. Claro. Tal vez eso fue lo que me hizo pelear un poco con el entrenamiento. Si hubiera sabido lo que sé ahora de ese tema, tal vez no me hubiera... Pero, yo a veces cargo a los colegas que dicen volver para atrás. Es muy difícil volver para adelante. Sí, claro. O sea, si volvieses, ahora sería distinto. Y... Tengo un amigo que tiene una frase, una palabra hermosa para eso, que es ucronía. Ucronía, dice él. Eso cuando uno se pone a divagar diciendo, no, porque si yo, dice, ucronía, ya está. No. Sí, bueno, hay otra historia sobre eso mismo que es el contrafactismo. Sí. Que finalmente es, como decía, si mi abuela no se hubiese muerto. Claro. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos.
quiero que me toque, se ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Pero volvamos a que la abuela todavía no estaba. ¿Te recibiste de médico? Me recibí de médico mucho tiempo después, en el medio... Porque vagaste antes. Hice un tránsito de teatro intentando la parte profesional serio. Ahí entre que estaba en cuarto año de la facultad... ¿Qué sería sobre el fin de... el arranque de la democracia? ¿Te encuentras recibido o no? No, me encuentra en cuarto año de la facultad. Me encuentra a punto de ingresar a la parte de cierre de la carrera. Y ahí empiezo como a compartir una vida difícil para mí, que era la de estar todo el tiempo metido en actividades teatrales, para mí muy importante, con sus madrugadas, sus giras, su cosa completamente disarmónica con la vida de un estudiante que necesitaba rendir materia, estudiar tantas horas por día. Entonces empecé a sufrir mucho la llegada a los finales de la carrera. Me encontré muchas madrugadas con esta disyuntiva de haber llegado hacía poco tiempo una gira y tener que seguir estudiando el resto de la noche, y sufriendo mucho. Entonces, en ese momento, tomo la opción de hacer teatro. Dejo la carrera en un... ¿En stand B? Sí. Fueron 4 años. Ahí interrumpí la carrera durante 4 años. Ahí anduve por Buenos Aires, hice cosas por todos lados, interesantes. Conocí maestros importantes en mi vida. Dame un maestro. Los maestros son Chiqui y Néstor. Son maestros originantes. Tengo un maestro previo que después te voy a hablar de él. Pero esos son los 2 maestros. Después apareció Norman Brisky en mi vida, digamos. Ahí yo aprendo desde el punto de vista técnico algunas cosas que eran muy importantes para armar esto de otra manera. O sea que, interrumpo, ha hecho hace poco una película donde está también Darín, una película que no... La película al parecer no es muy importante. Ahora, quien me lo comentaba me decía, yo te pido que vayas a ver esa película. Hay 5 minutos donde Brisky se sienta con Darín y empiezan como a comer y él entra, Brisky dice, hace 5 minutos de un magisterio, barre sin escoba, barre todo ahí. Dice, y vos te das cuenta, dice, Darín no hace nada, no jode, porque sabe que no tiene que joder para que eso salga bien. Dice, pone la cara y se queda quietito, dice, y es Darín. Dice, esos 5 minutos del viejo, de Brisky, dice, que termina que se sienta y le dice, comé. O sea, vuelve y lo trae. Dice, eso solo vale la película. Y estamos hablando de ese Brisky, que es un Brisky que viene
Sí, yo, digámoslo así, hay un primer deslumbramiento mío con Brisky, que es cuando agarra una cosa como Clotilde Acosta y hace con ella lo que hizo. Y hay otro Brisky que es La Fiaca, ¿no? Y después el desarrollo de todo lo que hacía. Y después de eso está el Brisky que vuelve a la Argentina con la democracia y que trae a cuestas un trabajo enorme en muchos lugares, una experiencia muy importante en Estados Unidos con el Actor Studio y con la formación como método de las acciones físicas del modelo americano, no el modelo europeo. Y después tiene todo un paso por España enorme, donde él trabaja con Saura, hace trabajo antológico con Saura, cosas que mucha gente o no recuerda o no, tal vez no lo haya visto. Bueno, y Brisky es otro de tus másteres. Sí. Ojalá él lo acepte, ¿no? Porque como decía Norberto Campos tenía un chiste que era muy gracioso, que decía, yo te enseño, pero el compromiso es que vos no le digas a nadie que yo fui tu maestro. O sea, si él me acepta como alumno, fue un maestro también, sí, indudablemente. Y ahí aprendí algunas cuestiones que tienen que ver, ahí me conecta, Virgi me conectó con aquel primer maestro del que te decía antes. El primer maestro se llama Cachuzo Martín. ¿Cómo? Cachuzo Martín. Cachuzo le viene de cuando era niño ahí en Mugueta, y él remontaba barrilete y se le quedó prendido y salió corriendo, que le había quedado todo cachuzo el barrilete enredado en los hilos del teléfono. Cachuzo era el mejor jugador de fútbol de la zona en esa época, en la década del 70. En la época en que Mugueta fue campeón y tuvo como una figuración importante en el fútbol de la provincia. Cachuzo era un volante central extraordinario, pero además era albañil. Y se ocupó de enseñarle fútbol a los chicos. O sea, yo empecé a jugar al fútbol con él. Él nos llevaba a la cancha y nos enseñaba a todos, que éramos burretes. Y yo además, con el entusiasmo que tenía, la figura que él representaba para mí, trabajé con él de peón de albañil. Era muy chico. En aquella época no era tan raro que los chicos trabajaran. No, claro, no. Porque sí, no porque fuera, en mi casa no era necesario, pero yo me sentía mal porque los chicos en mi pueblo trabajaban, los que tenían campo en el campo, los que no en las carpinterías del pueblo, que había muchas carpinterías. Sí. Entonces yo también me sentía mal porque no trabajaba. Entonces fui a trabajar con Cachuzo. Y Cachuzo era un trabajador tremendo. El mismo trabajo que hacía en la cancha, que era correr como volante central, correrlo a todo y jugar la pelota con criterio, lo hacía como albañil. Trabajaba horas y horas y era incansable. Soy parte de una anécdota de mi pueblo que es muy conocida, que es que Cachuzo decía, Miguelito, mientras descansamos, vamos apilando los ladrillos. Entonces juntábamos los ladrillos, en el momento que parábamos, que ya no estaba haciendo reboque, nada, apilábamos ladrillos. Así que yo ahí me siento que aquella parte de mi vida aprendí a hacer con mucho placer el trabajo duro con placer. Y es una contradicción porque nunca supe bien por qué estaba tan preparado para trabajar con dureza, con fuerza, con entrega, y no para entrenarme. Siempre fue una contradicción. Fue lo único que no pude hacer en mi vida así con la voluntad, que sería mi mayor virtud. Creo yo que si me tengo que poner una virtud, la voluntad, que con voluntad no logré superar el tema del entrenamiento. Bueno, pero Brisky entonces volvió a traer a mi vida esta cuestión de el artista que modela, el artista que con sus manos construye, que piensa inteligentemente en el proceso creativo, ¿no? Ya que su introspección no le evita tener un buen contacto con los elementos que lo rodean. Eso fue un aprendizaje para mí enorme para todas las cosas de mi vida. ¿Y te quedaste en Buenos Aires y volviste? ¿Cómo es eso? En realidad nunca estuve en Buenos Aires así afincado. Viajaba mucho y en algún momento la historia hizo que yo a su vez fuera creciendo en edad. Cuando tuve 25, 26 años. ¿Te casaste por ahí? Primero mi hermana tuvo la mala idea de tener un hijo. Y yo hice como una historia con mi sobrino la verdad que verla a mi hermana embarazada y tener ese bebé y lo que significaba ese bebé en mi familia me provocó un estado importante de querer ser padre, de querer tener una casa, de dejar de dar vuelta por tantos lugares. Y finalmente en el año 88,
que fue el año que nació Lucía, elegí quedarme en Rosario y ahí volví a la facultad. Me pareció que para hacer una vida acá, donde era muy difícil profesionalizarse como trabajador del teatro, tenía que tener una profesión más estable y ahí volví a la medicina, al viejo ¿Y te amor. recibiste? Y ahí sí me recibí en poquito tiempo, hice lo que me faltaba y me recibí. ¿Y laburás de médico? No. O sea, viniste para recibirte de médico porque de ese modo iba a tener seguridad y dijiste, bueno, ya está, ahora quiero vivir inseguro. Cuando me recibí todavía no existía la carrera de deportología como existe ahora y como existió. Me pasó lo mismo con la secundaria. Otro maestro que es el doctor Juan Carlos Massa, que es, diría yo, el fisiólogo argentino por excelencia. Natural de la ciudad de Galvez. De Galvez, la ciudad de Galvez. Juan Carlos abrió acá la cuestión de la deportología y yo ya estaba recién recibido, así que ingresé a la... Cito al doctor Rubén Darío Oliva, Sí, a claro. quien conocí casi que te diría forever. El doctor Rubén Darío Oliva es maestro normal, profesor de educación física y estudia medicina pagándose los estudios por eso. Correcto. Viejo y querido militante del Partido Comunista. Sí, señor. Y Rubén Darío Oliva me decía, mire Bigote, decía, si usted acompaña todas las semanas a un colectivo de embarazadas a que hagan gimnasia, preparto, usted igual no es médico partero. Dice, acompañando a una delegación de jugadores, usted no es médico deportólogo, es otra cosa. Y era tan clara la imagen que hacía que lo entendí. Y te estoy citando al tipo que en Milán dijo, bueno, hay una cátedra de medicina deportiva y la armó. O sea, ¿no? Oliva, que era amigo de mi padre, mi padre se jactaba de hacer una cosa muy bien y realmente la hacía muy bien, que era infiltrar. Aprendí a infiltrar con el doctor Oliva, que era... el doctor Oliva tenía las dos condiciones, era un traumatólogo que además era deportólogo, las dos cosas. Y tuvo su momento de gloria porque fue el pilar de trabajo del Flaco Menotti, ¿no? En la selección. Sí, claro. Pero él llega sabiendo todo, ¿no? Sí, claro. No claro, llega teniendo que aprender. No. Entonces, yo arribo al lugar de la especialización. Voy a decir algo, sigo con el mismo problema. Esta es la pantalla de la computadora, yo tengo señales temporales, no van al rígido ya, si no las digo, Perfecto. se me olvidan. Esto es así y fue así. Rubén Darío Oliva podía salvar a una persona por mes. ¿Podía? Salvar a una persona por mes. Salvar. Salvar. Apenas empezó todo eso, a él lo llamaron y dijo, mire, yo soy comunista. ¿Hay algún problema? Con usted no. Bueno, yo sí tengo un problema. Yo hay gente a la que necesito sacar del país y me gustaría hacerlo. Vemos qué hacemos, le dijeron. Y todos los meses él ayudaba a que alguien se fuese vivo. Dice, a costa, es a lo único que llego. Es un pragmatismo. Para algunos... No, es más que un pragmatismo. Para algunos eso es jodido. Para mí, él hizo todo lo que pudo y yo lo banco en eso. Algo como la lista Schindler, digamos, para hacer una comparación. Sí, para que se entienda. Nunca dijo nada, nunca fanfarroneó de lo poco que pudo hacer. Como tampoco fanfarroneó Monseñor Laguna de que el que le daba la Biblia, a ese no lo mataban. O sea, eran épocas muy locas de la sociedad. Sí, claro. Realmente muy locas. Claro. Solo a una ciudad, a un país tan loco se le ocurre ir a un mundial en España en mitad de una guerra. O sea que no estamos hablando de un país normal. ¿A quién se le puede ocurrir? Vamos a un mundial de fútbol con el mejor jugador del mundo, pero estamos en mitad de la guerra y los obuses. No es sencillo separar una cosa de la otra, de la otra, de la otra. En ese batuque, Rubén Darío Oliva, natural de San Justo, Hizo su trabajo. hizo eso que era todo lo que pudo. O lo que le... A lo mejor podía más y no pudo, ¿no? Además quería más y no pudo, vaya uno a saber. Igualmente, que eso... Yo tengo en mi memoria como muy grabado los tipos... Después se fue, ¿eh? Después se fue. Sí, vivía la última etapa de su vida, la vivió en Milán. Se fue. Mi padre iba a visitarlo ahí a Milán y pues se quedaba en su casa cuando iba a Europa. ¿Tu viejo? Sí. Claro, sí. Hay en algunos lugares del país difíciles como Mendoza, Tucumán, Misiones, Posadas, tipos teatreros
que en esa época también salvaron a mucha gente, haciendo un trabajo muy humilde que es el de recibirlos en su casa y esconderlos hasta poder sacarlos por la frontera, ¿no? Y lo hacían, ¿eh? Lo hacían. En lugares difíciles como Tucumán, lugares difíciles como Mendoza. Sí, sí. Bueno, y Oliva hizo más que eso, porque... Yo estoy diciendo lo que sé. No, pero digo, volviendo un poco al tema... Sí. De portología. Sin soslayar esto que tal vez más importante, ¿no? Pero digo, le permitió a jugadores como el Tolo Gallego llegar bien al Mundial, llegar a ser un jugador importante. Y sí, el capo en infiltraciones fue él. Pero además algo sabía de entrenamiento, porque Gallego siempre cuenta una anécdota, que es que él era trabajador de la recolector de basura y que evidentemente encontró un camionero que lo entrenó. Él decía que el fuerte de ese entrenamiento eran las cuadras y cuadras que tenía cargando la basura y corriendo atrás del camión. Pero cuando, contado por él esto, yo tuve después la oportunidad de trabajar con él en la selección y cuando estuvo en Newell las 2 veces, que si él no estaba 100 puntos físicamente, a Buenos Aires no llegaba, porque en Buenos Aires tenía sus candidatos. Los 5 de la selección eran o Marangoni o el Achaludueña. Siempre había uno más importante que él, que era, en definitiva, un cabecita negra del interior del país, ¿no? El país era también aquel. Y Oliva se la rebuscó para que todos esos jugadores del interior llegaran muy bien al Mundial, llegaran físicamente muy bien. Había jugadores de Talleres de Córdoba, de Newell, de Central, y llegaron muy bien y fueron titulares. Eso también yo se lo asigno a él y al otro maestro, que también merece una cuota de respeto, también rosarino, que era el profesor Pizzarotti, que era el entrenador de ese equipo. Armó un buen equipo Menotti en aquel momento. Sí. Hay que le falló Kistenmacher, pero por lo demás es... ¿Le falló? Kistenmacher, que era la cabeza física era el profesor Kistenmacher. Y después no vino, estuvo, no estuvo. Pero al Mundial 78 llegó muy bien No, físicamente. sí le falló, quiero decir, no terminó conformando el equipo. Nos fuimos un poco con... ¿Y vos qué terminaste? Bueno, yo te estaba contando eso. Cuando aparece esta cuestión de portología... Te recibís de médico porque eso te va a dar un alivio para poder vivir tranquilo y no laburas de médico. Aparece... No, laburo mucho tiempo de médico. Vos me preguntaste si ahora trabajaba como médico. Ahí aparece la tecnología importante que sirve para la deportología. Aparece en el país de golpe, aparecen los aparatos de consumo de oxígeno. Llegaron junto conmigo. Sí. Así como a mi casa cuando nací llegué junto con el Westinghouse, que era el televisor ese aparatoso, en el año 61. En el año 90, para los 90 aparecen los aparatos de consumo de oxígeno, y como a mí me gustaba la computación, era otra de mis pasiones, yo estaba siempre jugando con alguna computadora. En el sanatorio me dicen si me animo a ponerlo en marcha, porque hasta dentro de 6 meses no venían los técnicos de Estados Unidos a ponerlo. Y yo lo pongo en marcha, lo hago funcionar, lo hago andar y empiezo a trabajar con eso. 2 años después, cuando en un simposio internacional me ve el tipo que era el gerente de América Latina manejando el equipo, me pregunta de dónde aprendí, y yo le digo como los monos. Solo. Jugando. Bueno, eso me llevó a trabajar con masa en muchos lugares, me llevó a ponerme como un especialista en consumo de oxígeno, que es un estudio, insisto, importante para la deportología. Y cuando fue la época, el seleccionado de pasarela del 98, laburamos ahí, desde el 95 al 98 laburamos con la selección. Así que estuve muy cerca de esa selección que fue el Mundial de Francia, estuve ahí hasta último momento en Ezeiza, y siempre pensando como me pasó con el fútbol. Mi historia con el fútbol así es como de un amor no correspondido. Así como finalmente nunca me tocó esa cosa que añoro, no que añoro porque no la tuve nunca, pero esa cosa, ese deseo incumplido de un partido por los porotos, con la cancha iluminada, llena de gente y el pasto mojadito. Así como no lo tuve, tampoco fui a Francia. Bueno, y el Teatro de Rosario, ¿cómo viene? ¿Viene por vía segunda? ¿Viene entrando por vía segunda? ¿O siempre estaba ahí? Siempre estuvo ahí, hice cosas importantes todos esos años, desde esos 80 que empecé hasta los 90 y pico que estamos hablando, hasta el 98. Pero en el 98, también, en la misma época que el Mundial, aparece el Instituto Nacional de Teatro. Y eso también, como un viejo amor, aparece en mí esta cuestión de, por fin, un instrumento tan deseado, que yo lo aprendí
digamos, con mucha pasión en Arteón, porque Zapata predicaba sobre el tema de la ley de teatro 30 años antes de que la ley estuviera. En los años 70 Zapata decía que todo esto se solucionaba con una ley de teatro. Y de golpe aparece en el horizonte una ley de teatro. Y bueno, me convocan a mí para trabajar en Santa Fe sobre el tema y ahí me meto en una doble vía sin solución durante 2 años hasta que finalmente, 2, 3 años, 4, duré haciendo las dos cosas, yendo de aquí para allá con la medicina del deporte y yendo de aquí para allá por el teatro hasta que finalmente me quedé con el Instituto Nacional de Teatro, me quedé haciendo gestión. Vos serías ideal como director de teatro porque si alguien entra renqueando escenas, sabés cómo resolverlo. Tal cual, tengo esa doble... Y si algún espectador se descompone también, no se tiene que ir de la función. Y en Rosario, ¿cómo se conjuga todo eso? Tu familia banca, Lucía y el otro se llama Esteban. ¿Bancan eso? Porque tu viejo evidentemente tenía un desarrollo, vos fuiste por otro lado, lo bancó. Como más remedio, digamos. Sí, bueno, lo bancó. Hay 2 modos de bancarlo, con sonrisa o sin sonrisa, pero lo bancó, ¿viste? No puso sonrisa. No, mi viejo era un poco cabrón. Pero, ¿sabes que yo he pensado mucho en esto muchas veces? Porque mi viejo era un tipo de carácter fuerte. Quizás era en el fondo un hombre muy tolerante, a su manera, ¿no? Era muy tolerante porque él esto lo toleró. No era lo que él quería, no era lo que él le parecía, nada. Bueno, pero por lo que se sabe de la vida de Sabatino, tampoco eso es lo que se llama un ordenado. No, y tampoco hizo lo que a lo mejor mi viejo hubiera deseado, ¿no? Él en la carrera de diploma que terminó era... Psiquiatra, pero, médico, psicoanalista, psiquiatra, psicoanalista. Pero labura también en el teatro, o labura ahora de médico psiquiatra en el teatro. Y ahora está más dedicado a la psiquiatría. A la psiquiatría. El teatro que ha pasado a un... Segundo plano. Estambí, dijimos antes. Estambí. Estambí. ¿Y podés vivir del teatro? Yo sí, porque insisto con esto de la gestión. De hecho, con los años empecé siendo docente de la Escuela de Teatro y finalmente terminé como director de la misma. Soy director de la Escuela de Teatro, tengo un buen sueldo. O sea, cuando estuve en el instituto... Yo quisiera estudiar teatro, ¿podría? Yo. Cualquiera puede estudiar teatro en cualquier momento de su vida. ¿Qué se le exige? ¿En la escuela oficial? ¿De qué estamos hablando? No. Se puede estudiar teatro también en un taller... No, está bien. En la escuela oficial. Título secundario. Es todo lo que se necesita nada más. Ninguna otra... ¿Y en cuántos años uno se recibe de qué se recibe? De actor. ¿De actor? ¿Actor o actriz? ¿Cuál es la disciplina? ¿Actor? ¿Escenógrafo? ¿Habrá seguro? Sí, pero en teatro se estudia básicamente de actor. Después se puede ser director, que también hay una carrera acá en Rosario, o profesor de teatro. Son las 3 carreras que hay acá disponibles. También se puede ser profesor de expresión corporal, que es una... ¿Y ahí estamos en eso? Yo estoy en la escuela como director, sí, también es otra cosa que también fui haciendo con estos mismos años. ¿Y los alumnos que hay en esa escuela son de Rosario o de la región Rosario? Y son de Rosario y de la región, de los 2 lugares, hay de todo. ¿En volumen? Nuestra escuela en particular tiene mitad y mitad, mucha gente del interior. ¿Y el problema de género ahí? Problema no, el volumen, los porcentajes... Mira, las carreras de teatro se fueron haciendo cada vez más para egresados del secundario. El gran porcentaje son chicos que terminan la secundaria y eligen estudiar algo. Y está muy partido por mitad, ¿eh? No hay grandes diferencias. No es que hay mayor cantidad. Tal vez haya un poco más de mujeres que de varones, pero no en porcentaje. Sí, estamos terminando. Pero me gustaría que me refuerces algo... que realmente es un costado lindo, ¿no? Inclusive por el uso de la palabra cachuzo. ¿Ese personaje quedó en Mugueta? Ahora vive en Casilda, porque tenía una hermana en Casilda y porque en algún momento estuvo fuera del país también, en algún momento emigró con muchos de estos oficios argentinos que en algún momento de crisis los piden mucho en otro lado y van, y volvió. Lo veo con cierta frecuencia en mi pueblo. El otro día se festejaron los 50 años del primer campeonato de fútbol y estuvo y lo vi y me emocionó mucho verlo. Sigue vinculado a Mugueta, su hermana vive allí, es de una familia tradicional de Mugueta. Cachuzo. Cachuzo Martínez me dijiste. Martín. Cachuzo, Martín como nombre. No, Martín de apellido. Como apellido español, Martín. Cachuzo Martín. Y José Alberto, ¿no? De lo ignoro.
Lo de los autores de teatro, porque médicos, ya me dijiste, 2 o 3 médicos que están en tu vida, son Massa, Rubén Darío Oliva, no sé si queda alguno. No, son ellos, básicamente. Y en teatro me dijiste Brisky, y bueno, y de hecho la banda, el Andurrial, ¿no? Néstor y la Chiqui. Sí, yo los conozco desde Grupo. En Grupo no estaba la Chiqui, estaba Néstor, que es anterior. Pero autores, dame 2 autores teatrales que vos decís. Yo voy a aprovechar para darte los que la gente no conoce. No, dame los que vos querés. Hay un autor santafesino extraordinario que se llama Brusa, Rafael Brusa. Ahora en poquitos días van a dar acá en Rosario una obra de él que se llama Rotos de Amor, que es una belleza, un gran escritor santafesino, el Rafa. Y contemporáneo, con cosas muy lindas. Está haciendo, en Buenos Aires, está haciendo un éxito de él importante que se llama La Denuncia, está muy bien. Y él trabaja como actor en una obra, hace un personaje muy lindo en una obra de cartoon, que también está haciendo un éxito importante en Buenos Aires hace como 3 años ya. Y la otra es una amiga en común que tenemos nosotros, que por ahí despunta el vicio como escritora, que es Lili Gioia. Lili escribe y escribe cosas muy graciosas que a veces... De todas maneras, el dramaturgo, para mí, es Tennessee Williams. Ese es el dramaturgo, sí. Si yo tengo que pensar en alguien que... Dame 2 títulos de Tennessee Williams. La gata sobre el tejado. La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. Ese es el título. Y por supuesto... So de Cristal es un espectáculo, es una obra interesante. No es de él lo que más me gusta. A mí me gusta más ese teatro que en algún momento él pintó con esa fuerza. En La gata aparece algo de lo más importante de Tennessee Williams. Yo este verano valoricé de nuevo un tipo que para mí era medio más que nada aburrido, pero a lo mejor la apuesta fue, ¿no? Yo este verano lo vi en el invierno un pedazo, en el otro invierno, y en este verano, el verano 18-19, al estar de jurado en Mar del Plata la vi 2 veces. Tanto me cagó de gusto que peleé dentro de los jurados, un amigo del pueblo Ibsen. Pero tengo para mí que la generación actual de directores y demás se deben una apuesta nueva de Discépolo, de un par de obras de Discépolo, se deben. Déjame que te diga la otra obra. El gringo que viene y toca la trompeta, dejate de joder. Me dijiste 2, te digo 2 de Tennessee Williams, la otra es el tranvía llamado Deseo más que el Zoo. Ese es el tipo de teatro que... Obviamente el Discépolo, Armando Discépolo, con el Estéfano, es como el emblema del Teatro Nacional. Bueno, vos sabés que yo en algún momento la dirigí y también la dirigió en su momento Zapata, o sea que es una obra con la que yo crecí y que después en alguna vuelta de la vida... Un punto de la ciudad donde te gustaría estar parado. De la ciudad. Para sacarte de mugueta. Para sacarme de mugueta. El lugar esta encrucijada del río donde llega la calle que se llama Esteves Boero y entra en la calle de las Artes, donde en la esquina, el SEC, el Centro de Expresión Contemporánea, esa esquina que se junta ahí el río, en la calle esa plazoleta. La bajada de Sargento Cabral. La bajada de Sargento Cabral entrando... Llegando al río. Llegando al río. Es un lugar de Rosario que a mí me gusta. Espero verte en algún lugar más lleno de smog. Ahí hay poco smog para mí. Vos, eso es extramuros, ¿no? Yo soy de smog. Si no hay smog, besos en la frente y cuídate. Gracias, Bigote. En 7 días, otra vez acá, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente y gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio.
Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.